Durante más de una década, Drew Scott, el carismático presentador del exitoso programa Property Brothers, ha sido mucho más que un rostro famoso en la televisión. Ha sido sinónimo de transformación, de hogar, de familia. Su imagen pública, impecable, sonriente, siempre profesional. Pero, ¿quién es realmente Drew Scott cuando se apagan las cámaras? ¿Qué secretos ha guardado detrás de esa sonrisa que todos conocemos tan bien? Hoy, con 46 años, Drew rompe el silencio. Por primera vez, se atreve a hablar en profundidad sobre una nueva etapa en su vida, sobre un nuevo amor que ha llegado de forma inesperada, y ha cambiado todo. ¿De quién se trata? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó con su anterior relación con Linda Phan, la mujer con quien compartió tantos años? ¿Y por qué decidió hablar justo ahora, después de tanto tiempo en silencio? Este no es un video más sobre rumores de famosos. Esta es la historia real de Drew Scott, contada con sus propias palabras. Una historia de transformación personal, de amor, de pérdida y de segundas oportunidades. Desde el inicio de su carrera, Drew ha sido un libro abierto en lo profesional, pero un misterio en lo emocional. A diferencia de su hermano Jonathan, quien hizo pública su relación con la actriz Zooey Deschanel, Drew siempre fue reservado, protector de su vida privada. Su boda con Linda Phan, en 2018, fue celebrada como un cuento de hadas. Muchos pensaban que eran la pareja perfecta, creativos, emprendedores, profundamente conectados. Pero, con el paso de los años, los fans más atentos notaron un cambio. Menos publicaciones juntos, menos apariciones en eventos, más silencio. Las preguntas comenzaron a surgir, pero ni Drew ni Linda ofrecieron explicaciones, hasta ahora. En una reciente entrevista exclusiva, Drew habló sin tapujos. No lo estaba buscando, no lo esperaba, pero llegó, y me hizo sentir vivo otra vez. ¿Quién es ella? ¿Cómo llegó a su vida? ¿Es alguien del medio? ¿Una amiga de la infancia? ¿Una nueva colaboradora profesional? Hasta ahora, solo sabemos que es una mujer discreta, apasionada por el arte, y con una sensibilidad que tocó el corazón de Drew en el momento en que más lo necesitaba. Lo más impactante no es solo el hecho de que Drew esté nuevamente enamorado, es cómo describe esta relación. Me enseñó a escucharme, a hacer pausas, a sanar cosas que ni sabía que necesitaban sanación. No fue solo un flechazo, fue un encuentro de almas, una conexión que no solo le devolvió la ilusión, sino que también lo impulsó a replantearse su futuro, sus prioridades, incluso su forma de amar. Uno de los temas más sensibles, su separación de Linda Phan, con quien compartió más de una década de vida. Drew fue respetuoso, pero sincero. Fue una relación hermosa, pero como muchas cosas en la vida, tuvo su ciclo. No hubo escándalos, no hubo terceras personas, solo dos caminos que, lentamente, comenzaron a separarse. Y aunque su separación no fue pública, ambos acordaron llevarla con discreción y respeto mutuo. Hoy Drew asegura que guarda un cariño inmenso por Linda y le desea lo mejor. El apoyo de su hermano Jonathan ha sido clave. Él fue la primera persona a la que se lo conté. Y su respuesta fue simplemente, si te hace feliz, te apoyo con todo mi corazón. Jonathan, quien también vivió altibajos en su vida amorosa, antes de encontrar estabilidad junto a Zooey, comprendió a la perfección lo que Drew estaba experimentando. Muchos piensan que, a los 46 años, el amor ya no sorprende, que las emociones se vuelven más calculadas. Pero para Drew, este nuevo amor es todo lo contrario. Es como si tuviera 20 otra vez, pero con la madurez para saber lo que realmente quiero. Ya no busca impresionar, no necesita aparentar, solo desea compartir, construir, disfrutar. Y quizás por eso, esta historia sea tan poderosa, porque no es una historia de fama y glamour, es una historia de vida real, que nos recuerda que el amor no tiene fecha de caducidad. En este video, descubrirás quién es la misteriosa mujer que ha robado el corazón de Drew Scott. ¿Cómo fue el proceso de sanar y volver a confiar? ¿Qué dice su familia sobre esta nueva relación? ¿Qué planes tiene Drew a futuro? ¿Una nueva boda? ¿Nuevos proyectos? ¿Una familia? Y lo más importante, el mensaje que Drew quiere enviar a todos los que, como él, alguna vez pensaron que el amor ya no era para ellos. Porque detrás de cada rostro famoso, hay un ser humano. Y detrás de cada sonrisa, a veces hay una historia de lucha, de reconstrucción y de esperanza. Acompáñanos en este viaje íntimo a través de la voz de Drew Scott.
conoce la verdad sobre su nuevo amor. Y déjate inspirar por un hombre que, a sus 46 años, ha vuelto a creer en la magia de comenzar de nuevo. Dale play y no te lo pierdas. A los 46 años, Drew Scott no era un hombre que los demás considerarían solitario. Su rostro era conocido por millones. Sus manos habían transformado casas, y su voz, con esa cadencia tranquila y segura, había guiado a tantas personas a través de reformas, decisiones y sueños. Pero lo que la cámara nunca mostró, lo que se ocultaba detrás de la sonrisa pulida y los reflectores, era un silencio. Uno profundo. Uno que no tenía nada que ver con la ausencia de ruido, sino con la ausencia de algo más esencial: conexión. Ese silencio lo había acompañado por años. A veces se escondía bajo la forma de rutina, otras bajo la apariencia de éxito, pero estaba ahí, en los rincones de su casa perfectamente decorada, en los espacios vacíos entre una grabación y otra. No era un silencio que doliera abiertamente, sino uno que pesaba en los momentos inesperados. Al ver una pareja tomarse de la mano en un parque, al recibir un mensaje corto sin emoción, al apagar las luces antes de dormir. Drew no hablaba de eso. No porque no pudiera, sino porque no sabía cómo. No se trataba de una soledad total. Su vida estaba llena de personas. Pero había una parte de él que se sentía invisible incluso cuando estaba rodeado de aplausos. Esa parte era la que no había amado plenamente en años. Hasta que la conoció. No fue un encuentro dramático ni una historia digna de película. No hubo una tormenta repentina ni una canción sonando en segundo plano. Fue algo más sutil. Fue en una cafetería, una tarde cualquiera. Él había entrado sin expectativas, buscando un momento de pausa en medio del caos. Ella estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro de tapas desgastadas. Vestía con sencillez, jeans, una camisa blanca y un suéter gris caído sobre los hombros. Pero había algo en ella. No era su rostro, ni siquiera sus ojos. Era la forma en que estaba en el mundo. Presente, silenciosa, pero viva. Drew pidió su café y, sin saber por qué, eligió la mesa más cercana a la de ella. Durante minutos ninguno habló, pero él la miraba de reojo. Y ella, como si sintiera su mirada, levantó la vista y sonrió. Fue una sonrisa sin adornos. No había coqueteo, no había juego, solo reconocimiento. ¿Qué estás leyendo?, preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por romper el hielo. Ella levantó el libro y se lo mostró. Las olas, de Virginia Woolf. Es un poco denso, pero me gusta cómo habla del tiempo, dijo él. Como si el tiempo no fuera lineal, sino algo que se repite, como las olas. Esa frase quedó flotando en el aire, como si tuviera un peso distinto. ¿Y tú?, le preguntó entonces. ¿Crees que el tiempo se repite? Drew tardó unos segundos en responder. No sabía si creía en el tiempo cíclico, pero sí sabía que en ese momento sentía que algo dentro de él volvía a moverse, como una marea que regresaba. Hoy, sí, dijo, simplemente. Y así empezó todo. Durante las semanas siguientes, Drew volvió a la cafetería. No siempre la encontraba. A veces su mesa junto a la ventana estaba vacía, el libro ausente, la silla fría. Pero en otras ocasiones, ahí estaba ella. Siempre con un libro distinto, siempre sola, como si esa esquina del mundo le perteneciera. No le pidió su número, no le preguntó si estaba soltera, no necesitó hacerlo. Algo más profundo que la atracción superficial había comenzado a instalarse entre ellos. Una forma de reconocimiento silencioso, una conexión que no necesitaba explicación. Era como si se hubieran leído antes, en otra vida, o tal vez en una versión anterior de esta. Su nombre era Clara. Era diseñadora gráfica, trabajaba como freelance y decía que prefería la libertad al control, aunque eso le costara seguridad. Tenía una forma particular de mirar los objetos, como si en cada sombra hubiera una historia. Le gustaba hablar de detalles que nadie mencionaba, como la textura del mantel de lino que había en esa mesa, o cómo el café sabía distinto si lo bebía solo o acompañado. Las cosas cambian según con quién las compartes, le dijo un día mientras revolvía el azúcar. Drew la miró en silencio. No lo sabía entonces, pero esa frase sería como una semilla en su mente. Empezaron a caminar después del café. A veces por el parque cercano, otras por calles desconocidas, buscando perderse sin intención.
No hablaban mucho al principio, y eso le gustaba. Él, acostumbrado a cámaras, guiones y tener siempre algo que decir, encontró un extraño alivio en la presencia de Clara, que no necesitaba llenar el aire con palabras. Una tarde de otoño, Clara le preguntó algo que lo sorprendió. ¿Tú te sientes visto? Él la miró. No entendió la pregunta de inmediato. Digo, todos te conocen, ¿no? Pero, ¿te ven? Drew no supo qué responder, porque había una diferencia enorme entre ser conocido y ser visto, entre ser reconocido por lo que haces y ser comprendido por lo que eres cuando no estás haciendo nada. Fue la primera vez que sintió que alguien no lo estaba admirando, sino que lo estaba descubriendo. Con el paso de los días, Drew comenzó a revisar partes de sí mismo que hacía tiempo había dejado cerradas. No porque no quisiera verlas, sino porque la vida, los rodajes, las giras, los contratos, no le había dado tiempo para ello. O eso se decía. Clara no lo presionaba, no preguntaba más de lo necesario, pero su sola presencia era como un espejo limpio, no de esos que devuelven la verdad. Y a veces, la verdad dolía. Había pasado años perfeccionando una versión de sí mismo, el profesional eficiente, el hermano encantador, el esposo atento, pero en lo más profundo, había un Drew cansado, no por falta de amor, sino por falta de pausa. Una noche, mientras caminaban por la orilla de un lago, Clara le contó algo de ella, algo que no esperaba. Hace 5 años me enamoré perdidamente de alguien que nunca me eligió. Lo di todo. Dejé mi ciudad, cambié de carrera, hasta que un día entendí que yo me había borrado para que él me viera. Y aún así, no lo hizo. Drew sintió un nudo en el pecho, porque de alguna manera, él había hecho algo similar, pero al revés. Había dejado que otros lo definieran hasta que no supo quién era cuando se apagaban los focos. Esa noche no se despidieron con un beso, ni siquiera con un abrazo, solo con un silencio. Pero no era el silencio de antes, era uno lleno de contenido, de espera, de algo que crecía lentamente como las raíces bajo tierra. Un día, Drew despertó y supo que algo había cambiado. No fue un pensamiento concreto, fue un sentir. El café sabía distinto, la mañana tenía otro peso, y al mirarse al espejo no se buscó a sí mismo como lo hacía antes. Estaba ahí, completo, y aunque Clara no había llenado ningún vacío, porque ella no era una muleta ni una salvación, lo había empujado a mirar hacia adentro, a buscarse, a escucharse. Ella no era el amor romántico idealizado, ni una historia de película. Era humana, compleja, libre, y eso la hacía irresistible. Drew decidió invitarla a algo distinto, no una cena elegante ni un paseo casual. La invitó a su casa, no para impresionarla, sino para mostrarle su vida real. Sus libros, sus espacios no decorados para la cámara, su cocina con platos sin lavar. Ella aceptó sin preguntas. Esa noche, cocinaron juntos. Escucharon jazz instrumental y se rieron cuando la pasta se pasó de cocción. Él le mostró una caja de fotos antiguas, y ella lloró al ver una imagen de él con su madre. ¿Tú lloras seguido?, le preguntó él con ternura. Solo cuando algo me toca de verdad, respondió. Y lo besó. No fue un beso de película. Fue torpe, dulce, real. Como si dijeran, te veo, te reconozco, estoy aquí. Hablar de Drew Scott sin hablar de su familia es como intentar entender un libro sin leer sus capítulos más importantes. Porque detrás del carisma televisivo, de la sonrisa perfecta y del éxito imparable, existe un núcleo fundamental que ha moldeado quién es realmente: su familia. Drew no es solo el hombre que construye sueños de ladrillo y madera en la pantalla. Es también un hermano, un esposo y un padre que lleva en su pecho el peso sagrado de cada relación que ha formado. Y esa familia, con todas sus luces y sombras, es el motor que impulsa su vida. Drew tiene un hermano gemelo, Jonathan Scott, con quien comparte más que solo el mismo rostro. Desde pequeños, ellos fueron inseparables, compañeros en aventuras, cómplices en travesuras y confidentes en momentos de incertidumbre. Lo que hace especial esta relación no es solo la genética, sino la manera en que han sabido apoyarse y complementarse durante todos estos años. Mientras Drew tenía un talento natural para el diseño y la renovación, Jonathan se inclinaba hacia la psicología y la negociación,
creando un equilibrio perfecto que los ha convertido en un equipo imbatible, tanto en el trabajo como en la vida. A pesar de las presiones de la fama y los desafíos profesionales, su vínculo ha resistido tormentas. No faltan los momentos de desacuerdo o de distancia temporal, pero siempre regresan al punto de partida, el respeto mutuo y el amor fraternal que ningún éxito ni conflicto puede romper. Para comprender la familia Scott, es indispensable conocer a sus padres, quienes sembraron en Drew y Jonathan los valores que hoy guían sus decisiones. Su madre, Sandrine, es una mujer llena de fuerza y sensibilidad, una artista en su propia esencia, que les enseñó a sus hijos la importancia de la creatividad y la empatía. Su padre, Jim Scott, aunque ausente en algunos momentos, dejó una marca indeleble en ellos, la perseverancia y la disciplina. Drew ha contado en varias ocasiones cómo esas enseñanzas, a veces duras, lo ayudaron a enfrentar los desafíos con determinación. En conjunto, sus padres construyeron un hogar donde la honestidad y el trabajo duro eran la base, pero donde también había espacio para los sueños y las emociones. Ese equilibrio fue crucial para que Drew se convirtiera en el hombre multifacético que es hoy. Si la familia de Drew es su cimiento, Linda Fan es el hogar que él escogió construir. Su relación, que comenzó como una amistad profunda, se convirtió en un amor sólido y maduro, capaz de resistir el brillo y las sombras de la fama. Linda no es solo su esposa, es su compañera de vida, su confidente y su mayor apoyo. Juntos, han enfrentado desafíos, desde las exigencias del trabajo hasta la llegada de sus hijos, y cada paso los ha acercado más. El amor entre ellos no es una historia de cuentos de hadas, sino una realidad construida día a día, con respeto, comunicación y aceptación. Linda aporta a Drew un equilibrio emocional, una paz que a veces la fama y el trabajo no pueden ofrecer. Ser padre ha sido, para Drew, una experiencia que ha transformado su visión del mundo y de sí mismo. La llegada de sus hijos no solo llenó su casa de risas y movimiento, sino que abrió puertas internas que él no sabía que existían. Drew habla con pasión de cada momento junto a sus hijos, de cómo cada sonrisa, cada palabra y cada gesto lo conectan con un amor que supera cualquier otro. La responsabilidad de ser un ejemplo, un guía y un refugio para ellos lo ha hecho crecer como hombre y como persona. La paternidad le ha enseñado a valorar el presente, a ser paciente y a encontrar belleza en los pequeños detalles, esos que antes podían pasar desapercibidos en medio del ajetreo diario. Pero la familia de Drew no se limita a quienes comparten su apellido. En su vida hay un entramado de amistades profundas, mentores, colegas y personas que, aunque no son parientes de sangre, han sido clave en su crecimiento personal y profesional. Drew entiende que la familia es un concepto amplio, que se construye con amor, respeto y presencia, y esa visión lo ha llevado a cultivar relaciones sinceras y duraderas que lo enriquecen y lo apoyan en cada paso. No todo ha sido fácil en la familia Scott. Como en cualquier otro hogar, han enfrentado conflictos, diferencias y momentos de incertidumbre. Pero la forma en que han superado esos obstáculos es lo que realmente los define. En esas pruebas, Drew ha demostrado una fortaleza silenciosa, un compromiso genuino con su gente, una capacidad para perdonar y para construir puentes cuando todo parece derrumbarse. Y esa fuerza, esa resiliencia, es la que hace que su historia familiar sea no solo interesante, sino profundamente inspiradora. La familia de Drew Scott es un reflejo de la complejidad y belleza de las relaciones humanas. No es perfecta, pero es auténtica. No es siempre fácil, pero es verdadera. Y es esa autenticidad la que conecta con quienes lo siguen, quienes ven en él no solo a un presentador de televisión, sino a un ser humano que ama, lucha, cae y se levanta. Porque al final la familia es eso, el lugar donde podemos ser nosotros mismos con todas nuestras luces y sombras. Y para Drew Scott, esa familia es el tesoro más grande de su vida. Cuando piensas en Drew Scott, es fácil quedarte con la imagen del hombre exitoso, dueño de un talento innegable para transformar espacios, para hacer que las casas cuenten historias nuevas. Pero detrás de ese rostro sonriente y esa habilidad para vender sueños con palabras, hay un hombre profundamente ligado a sus raíces, a sus orígenes,
a la familia que lo vio crecer y lo formó. Esta familia no es una simple referencia en su vida. Es el tejido invisible que sostiene cada uno de sus pasos, el motor silencioso que lo impulsa en las mañanas y la razón por la que cada día lucha por ser mejor. Drew y Jonathan nacieron en Vancouver, pero su hogar era mucho más que una dirección en un mapa. Era un lugar donde el amor no siempre se expresaba con palabras, pero sí con acciones constantes. Los hermanos Scott crecieron rodeados de la influencia artística de su madre y la ética laboral de su padre, dos fuerzas que parecían a veces en tensión, pero que juntas tejieron un ambiente único. Desde pequeños, Drew aprendió que el trabajo duro era la llave para abrir puertas, pero también que la empatía y la creatividad eran herramientas igual de poderosas para construir un camino. En la casa de los Scott no se premiaba solo el éxito, sino también el esfuerzo, la honestidad y la humildad. Los días de infancia estaban llenos de juegos improvisados, de risas compartidas, pero también de momentos en los que se enfrentaron a la realidad de tener padres separados. Una experiencia que los marcó y los unió más allá de lo imaginable. La relación entre Drew y Jonathan es mucho más que la típica hermandad. Es una colaboración constante, una conversación sin palabras que se entiende con una mirada, una complicidad que se ha ido profundizando a lo largo de los años. Cada uno tiene su propia voz y personalidad, pero cuando trabajan juntos, es como si se convirtieran en una sola fuerza. Drew aporta su pasión por el diseño y la estética. Jonathan, con su sensibilidad hacia las personas y la psicología, equilibra cada proyecto con una mirada humana. Esa complementariedad no solo los ha hecho famosos en la televisión, sino que los ha convertido en un ejemplo de cómo los lazos familiares pueden trascender cualquier obstáculo y construir algo mucho más grande que ellos mismos. Linda no es solo la esposa de Drew. Es el refugio donde él encuentra paz y autenticidad. Su historia no es la típica de enamoramiento inmediato y romance exagerado. Es una historia de amistad profunda, de respeto mutuo y crecimiento compartido. Linda aporta a la familia Scott una visión fresca y calmada. Su background asiático y su propia lucha por equilibrar carrera y familia la convierten en una compañera perfecta para Drew, quien encuentra en ella una aliada en cada desafío, en cada sueño. Juntos han aprendido que el amor no es solo pasión, sino compromiso, paciencia y aceptación. Linda ha sido clave en el crecimiento personal de Drew, ayudándolo a equilibrar la fama con la realidad cotidiana y a priorizar lo que verdaderamente importa. Ser padre cambió todo para Drew, no solo por la responsabilidad que implica, sino por la oportunidad de redescubrir el mundo a través de los ojos de sus hijos. Para él, cada risa, cada llanto, cada pequeño logro de sus hijos es un recordatorio de la belleza de la vida. La llegada de sus hijos no solo amplió su familia, sino que amplió su corazón. Drew habla con una ternura profunda sobre cómo la paternidad le ha enseñado a ser más paciente, más presente, más humano. Las noches sin dormir, las preguntas inesperadas, las primeras palabras y los pasos tambaleantes son momentos que atesora con una intensidad que sorprende, especialmente para alguien acostumbrado a la fama y el glamour. Más allá del núcleo familiar inmediato, Drew mantiene una relación cercana con sus tíos, primos y amigos que han sido como familia. Este entramado de relaciones le brinda una red de apoyo sólida, un espacio donde puede ser él mismo sin máscaras. En sus palabras, esta familia extendida es un recordatorio constante de que el amor no conoce barreras y que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas auténticas. Como en toda familia, los Scott no han estado exentos de conflictos y momentos difíciles. Desde diferencias de opinión hasta luchas internas, estos retos han puesto a prueba su unidad. Pero lo que los define no es la ausencia de problemas, sino la forma en que los enfrentan, con diálogo, con respeto, con la voluntad de entender y perdonar. Drew ha aprendido que la familia es un espacio de crecimiento constante, donde el amor se pone a prueba y se fortalece con cada desafío superado. Finalmente, la historia de la familia Scott no es solo una anécdota del pasado, sino un legado vivo que Drew y Jonathan se esfuerzan por construir cada día. Es la historia de dos hermanos que, gracias al amor, el respeto y la unión familiar, lograron no solo alcanzar sus sueños,
sino inspirar a millones. Y es también la historia de un hombre que, al mirar a su alrededor, sabe que el verdadero éxito está en la familia que lo sostiene, en los lazos que nunca se rompen